En el corazón de la opulenta Ciudad de México, donde los rascacielos besan el cielo y los autos de lujo desfilan como joyas sobre ruedas, vive Alejandro del Valle, el heredero de uno de los imperios empresariales más antiguos y poderosos del país. Desde su nacimiento, su nombre ha sido sinónimo de riqueza, influencia y expectativa. Nieto del legendario don Gerardo del Valle, un hombre temido por sus enemigos y respetado por sus socios, Alejandro fue criado entre paredes de mármol y bajo cúpulas de cristal. Sin embargo, bajo toda esa pomposidad, se esconde un alma profundamente humana y profundamente torpe. Alejandro tiene 32 años, una sonrisa deslumbrante y una vida perfectamente planeada por los demás. Es apuesto, sí, con esa barba cuidadosamente descuidada y un cabello rebelde que parece siempre haberse peinado solo. Sus trajes están hechos a la medida por el mismo sastre que vistió a varios presidentes, pero su corazón sigue desnudo ante las cuestiones del amor. Nunca ha amado de verdad, y eso no porque no haya tenido oportunidades, que las ha tenido de sobra, sino porque el amor verdadero nunca se cruza con quienes tienen todo, excepto el alma abierta. Vive en una mansión en las Lomas, con jardines que parecen salidos de Versalles y un personal que actúa más como súbditos que como empleados. Tiene 3 asistentes personales, 2 chefs y una chófer llamada Manuela que lo trata como si fuera su propio hijo, con regaños diarios y miradas que todo lo dicen. Pese a tenerlo todo, Alejandro siente un vacío que ni los mejores vinos, ni los viajes en yate, ni las acciones en Wall Street han podido llenar. A veces, se escapa de sus obligaciones fingiendo reuniones urgentes para poder caminar por el parque, ver niños jugando o escuchar a músicos callejeros cantar canciones de amor con más sentimiento que técnica. Se siente atraído por lo simple, por lo real. Secretamente envidia a los que pueden reír sin preocuparse por la portada de una revista de chismes. En el fondo, sueña con un amor verdadero, uno que no tenga precio, ni apellido, ni condiciones. En las altas esferas sociales, lo consideran el soltero más codiciado del país. Las revistas del corazón lo han emparejado con modelos, actrices y hasta con una princesa europea. Aunque esa fue una confusión provocada por un abrazo captado en el lugar y momento equivocados. Pero Alejandro ha aprendido a posar sin sonreír mucho, a decir frases vagas sobre el futuro y a mantener distancia con todos, como si la cercanía pudiera envenenar su aparente perfección. Sin embargo, la presión familiar no cesa. Su tía Ricarda, una mujer elegante y severa, se ha tomado la libertad de gestionar su vida amorosa como si fuera parte de los negocios del Consorcio del Valle. Cada cena familiar es una emboscada, una nueva pretendienta, una conversación obligada, una expectativa más que colgarle en los hombros. Alejandro, cansado, ha comenzado a cuestionarse todo. ¿Qué sentido tiene el poder si no puede elegir a quién amar? ¿Qué valor tiene una vida llena de lujos si está vacía de emoción verdadera? Y justo cuando parecía que su vida seguiría el camino ya trazado por generaciones, algo está a punto de cambiar. O mejor dicho, alguien. Porque en algún rincón de esa ciudad inmensa y caótica, una mujer con una historia imposible y una mirada marcada por el dolor guarda un secreto que no la deja amar, y sin saberlo aún, su destino y el de Alejandro están a punto de colisionar con la fuerza de un cometa. Una pasión prohibida está a punto de escribirse, y aunque nadie lo sepa, ya comenzó. Déjale un like al video, y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. En una pequeña y pintoresca cafetería ubicada en el barrio de Coyoacán, lejos del ruido ensordecedor del centro financiero, los días transcurren con una calma que roza lo melancólico. Allí, entre mesas de madera gastada y paredes cubiertas de fotografías en sepia, trabaja una mujer cuya presencia es tan discreta como impactante. Se llama Camila Morales. Camila no es una mujer común. Tiene la elegancia involuntaria de quien nunca se ha propuesto ser deseada, pero lo es. Su cabello, largo y oscuro, siempre recogido en una trenza descuidada, cae por su espalda
como si guardara secretos antiguos. Sus ojos, de un verde profundo y algo triste, parecen llevar años observando al mundo desde un rincón lejano. No sonríe con facilidad, pero cuando lo hace, hay quienes aseguran haber sentido una especie de alivio inexplicable. Llega al café antes del amanecer, prepara los pasteles del día con una precisión casi ritual, y organiza las mesas como si cada una fuera un escenario donde ocurrirá algo importante. A pesar de su juventud, hay algo en ella que habla de pérdida, de tiempos difíciles, de decisiones tomadas a la fuerza. Nadie en el vecindario sabe mucho de su pasado. Algunos dicen que vino de un pueblo en el norte, huyendo de una tragedia. Otros afirman haberla visto en un hospital hace años, vestida de blanco y cubierta de sangre. La verdad, como casi siempre ocurre con las leyendas vivas, se ha desdibujado con los rumores. Pero hay un hecho que todos conocen. Camila nunca ha estado con nadie. Y no porque le falten pretendientes, porque no faltan, sino porque ella misma parece haber cerrado las puertas de su corazón con llave, y haber arrojado la llave al mar. El amor no es para todos, murmura a veces casi como una oración personal, mientras sirve café con leche espumosa y se pierde entre los vapores de las tazas. Vive en un pequeño departamento sobre la misma cafetería, con un gato viejo y gordo llamado Gordo. Le gusta leer novelas de misterio, escuchar boleros tristes y mirar las luces de la ciudad desde su ventana, como si esperara que alguien apareciera entre las sombras. Tiene una rutina casi sagrada, una vida sin sobresaltos, construida con paciencia y resignación. Le basta con lo poco que tiene, porque teme perder incluso eso si se atreve a desear más. Pero lo que nadie sabe, ni siquiera sus amigas más cercanas, es que Camila no puede amar. No porque no quiera, no porque no sepa, sino porque un día, años atrás, amó tanto que su corazón se rompió en pedazos, y en medio del dolor, hizo una promesa que todavía la ata como un lazo invisible al pasado. En su cuello lleva siempre un relicario antiguo, cerrado, con una inscripción borrada por el tiempo. Nunca se lo quita, nunca explica su significado. Cuando alguien le pregunta, evade con una sonrisa triste o cambia de tema. Ese relicario es todo lo que queda de una historia que nadie conoce, una historia que algún día podría salir a la luz, o tal vez no. Camila es una contradicción viviente, hermosa, pero inaccesible, cálida con los niños y los ancianos, pero fría con los hombres que intentan acercarse. Cuando le regalan flores, las deja sobre la barra del café hasta que se marchitan. Cuando le escriben poemas, los guarda en una caja sin fondo junto a las cartas que nunca ha respondido. No es que disfrute del rechazo, es que no se permite otra opción. Ese martes, el destino empezó a moverse, como si una pieza del universo, cansada de tanta quietud, decidiera girar por primera vez en años. Fue un día cualquiera. El sol brillaba sin compromiso, el tráfico era el habitual, y los clientes del café llegaban como siempre. Pero Camila sintió una inquietud extraña al despertar. Un presentimiento. Una especie de hormigueo en la piel que no supo explicar. Y mientras acomodaba las servilletas en su lugar exacto, justo a las 9 en punto, la campanilla de la puerta sonó con un timbre particular, uno que parecía anunciar no a un cliente, sino a un cambio. Un hombre entró. No cualquier hombre, alto, de traje elegante, con el cabello revuelto por el viento y un aire distraído de quien no pertenece a ese lugar. Alejandro del Valle, buscando escapar de su mundo dorado, había terminado ahí casi por accidente, o al menos eso creyó. Camila levantó la vista, y sus ojos se encontraron por primera vez. No fue amor a primera vista, no fue una revelación divina, pero sí fue algo que ninguno de los dos supo nombrar, pero que los dejaría marcados. Ella lo observó durante unos segundos más de lo necesario. Él, nervioso como un niño en su primer día de escuela, pidió un café sin mirar el menú. Y aunque no se dijeron nada más, aunque las palabras quedaron flotando en el aire como globos sin dirección,
Algo invisible ya comenzaba a unirse entre ellos. Camila volvió detrás de la barra, tratando de ignorar lo que sentía, convenciéndose de que era solo otro cliente, otro hombre de traje, otro desconocido. Pero por primera vez en años, el relicario en su cuello pesó un poco más. Y sin saberlo, ese día marcó el inicio del fin de su soledad. El sol del mediodía caía con fuerza sobre las calles de Coyoacán, pintando los adoquines con destellos dorados y lanzando sombras largas sobre las fachadas coloniales. Alejandro del Valle, aún con la adrenalina del encuentro silencioso en la cafetería, decidió que necesitaba despejarse. Su corazón, aunque disciplinado en negocios, era un novato absoluto en emociones. No entendía por qué una mujer de mirada triste y voz pausada había logrado instalarse en su mente como una melodía que no podía dejar de tararear. Montado en su caballo, porque sí, Alejandro tenía la peculiar costumbre de montar a caballo por la ciudad cuando quería escapar de todo, galopaba por un parque cercano, con la chaqueta abierta al viento, sin rumbo fijo y sin prestar demasiada atención al camino. El animal, un semental negro llamado Tormenta, trotaba con elegancia, como si también estuviera acostumbrado a los reflectores de la vida lujosa. Pero la ciudad, caprichosa como es, decidió alterar su curso ese día. Camila, por su parte, había salido a entregar un pedido especial de pasteles a una clienta habitual. Iba caminando con una caja entre los brazos, intentando mantener el equilibrio entre los sabores y el asfalto desigual. No llevaba más que una blusa blanca, un pantalón sencillo y un sombrero de ala ancha que protegía su rostro del sol. Caminaba sin prisa, inmersa en sus pensamientos, con Gordo siguiéndola como si fuera un perro fiel y no un gato viejo e impaciente. Y fue entonces, en ese instante exacto, cuando el destino, ese director teatral invisible que disfruta del caos disfrazado de casualidad, tejió su trampa. Tormenta, asustado por el claxon de un coche que pasó demasiado cerca, dio un salto inesperado. Alejandro, que en ese momento revisaba un mensaje en su celular sin soltar las riendas, perdió el equilibrio. En cuestión de segundos, el heredero más codiciado del país salió volando del lomo del caballo, directo hacia la acera, o mejor dicho, hacia Camila. La caja de pasteles voló por los aires, el sombrero giró como una rueda, antes de caer sobre el rostro de un transeúnte confundido, y Gordo maulló con indignación. Alejandro cayó estrepitosamente a los pies de Camila, quien, por puro reflejo, lo atrapó de los brazos justo antes de que su cabeza golpeara el suelo. Fue una escena tan ridícula como cinematográfica. Por un instante, todo quedó en pausa. La ciudad, el sol, el viento, el tráfico, todo pareció detenerse mientras los ojos de Alejandro se clavaban en los de Camila. Ella, entre sorprendida y horrorizada, lo sostenía como si fuera una marioneta caída del cielo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. El perfume de ella, vainilla y algo más que no pudo identificar, lo envolvió. Y entonces, Alejandro estornudó. Un estornudo largo, descontrolado, que rompió todo el momento con una comicidad involuntaria. Camila soltó una carcajada espontánea, breve y sincera, que la tomó por sorpresa a ella misma. Él, rojo de vergüenza, intentó incorporarse con dignidad, pero resbaló en una de las magdalenas aplastadas que ahora decoraban la banqueta. ¿Estás bien?, preguntó ella, finalmente, mientras trataba de ayudarlo a ponerse de pie. Sí, solo... Caí con estilo, respondió él, sacudiéndose el polvo de la ropa con un aire de falsa seguridad. Ella no respondió. Solo lo miró con esos ojos que parecían escanear el alma. Y aunque el momento fue breve, dejó una marca. Los transeúntes comenzaron a aplaudir, algunos grababan con sus celulares, y un niño le gritó a Alejandro, señor, ese fue el peor aterrizaje que he visto en mi vida. El heredero solo sonrió con resignación, mientras intentaba recuperar su dignidad. Camila, sin embargo, no estaba pensando en eso.
Algo en ese hombre, más allá del traje elegante y el acento de quien estudió en Suiza, la había tocado. No sabía qué era, ni siquiera quería saberlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Se despidieron con una formalidad torpe. Él se ofreció a pagar los pasteles destruidos. Ella se negó con firmeza. Y cada uno siguió su camino, como si no hubiera pasado nada. Pero algo sí había pasado. Esa caída, absurda y teatral, había sido el primer acto de una obra que aún no tenía guión. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, el azar acababa de unir dos almas heridas que, por razones que el tiempo revelaría, no deberían haberse encontrado jamás. La ciudad respiraba con su ritmo habitual, ruidos de motores, murmullos en las aceras, el eco lejano de una sirena, el aroma a pan recién horneado que salía de una panadería vecina. Era una mañana cualquiera, pero no para Alejandro. Desde aquella caída estrepitosa y absurda, su mente no encontraba reposo. Camila había quedado grabada en su memoria con la nitidez de un cuadro que se contempla por horas. No podía explicar por qué, pero la sentía cerca, como si su alma lo hubiera seguido desde aquella esquina y ahora lo vigilara en silencio. Por eso, ese día, decidió volver a la cafetería. No como Alejandro del Valle, heredero del imperio del Valle Internacional, sino como un simple ciudadano, un arquitecto con días libres, alguien común. Mentir sobre su identidad nunca había sido su estilo, hasta ahora. Pero había algo en esa mujer que lo hacía querer comenzar desde cero, al menos por un momento, en un mundo donde su apellido no significara nada. Camila estaba detrás del mostrador, con una bata de lino color crema y el cabello recogido en un moño improvisado. Había harina en sus mejillas y una mancha de chocolate en su blusa. Parecía tan ocupada como siempre, pero cuando lo vio entrar, sus manos se detuvieron por una fracción de segundo. No dijo nada, solo volvió a su tarea como si nada hubiera ocurrido. Pero sus ojos, esos ojos que hablaban más que cualquier conversación, brillaron con una intensidad distinta. Alejandro se acercó con paso inseguro, fingiendo sorpresa de encontrarla ahí. ¿Otra vez usted?, preguntó ella sin mirarlo del todo, con una voz que oscilaba entre la cortesía y la sospecha. Él sonrió, ladeando la cabeza como un niño atrapado en travesuras. Me recomendaron este lugar. Me dijeron que el café es el mejor de la ciudad, aunque confieso que vine por los pasteles. Ella lo observó, sin responder de inmediato. Había algo extraño en él. Su manera de hablar no coincidía con la de un arquitecto común. Su reloj era caro, demasiado caro. Sus zapatos, impecables. Pero también tenía algo torpe, algo real, que le impedía encasillarlo en el molde habitual de los hombres ricos que ella había aprendido a evitar. ¿Y cómo se llama el arquitecto que arruina pasteles y cae de los caballos?, preguntó con sorna, mientras servía una taza con movimientos elegantes. Él dudó un segundo. Pensó en dar su nombre completo, pero algo lo frenó. Alex, dijo finalmente. Alex D. Camila arqueó una ceja. Notó la pausa, pero no insistió. La conversación fue breve, superficial. Hablaron del clima, del café, de un mural que estaban pintando en la plaza. Él fingía naturalidad, pero cada palabra que salía de su boca estaba medida, calculada para no delatar su verdad. Ella, por su parte, respondía con frases cortas, a veces secas, a veces llenas de una calidez que parecía escaparse sin permiso. Después de unos minutos, Alejandro se sentó en una mesa del rincón. Desde ahí la observó mientras trabajaba, fascinado por su ritmo, por su manera de limpiar con delicadeza, de sonreír a los clientes más viejos, de acariciar la cabeza de un niño que lloraba por haber dejado caer su galleta. Había algo en ella que le resultaba profundamente humano y dolorosamente lejano. Camila, en cambio, sentía que algo no encajaba. Aquel Alex tenía modales educados,
un acento que se deslizaba por ciertas palabras como si estuviera acostumbrado a hablar en reuniones importantes. No era el típico cliente, no era el típico hombre, pero había algo más, algo en su mirada, un vacío, un hambre emocional que ella conocía demasiado bien. El gato gordo, fiel a su rol de guardián silencioso, se subió a la mesa de Alejandro y lo miró fijamente. Alejandro se congeló. Nunca había lidiado bien con animales, mucho menos con felinos con mirada de juez supremo. ¿Y tú quién eres?, murmuró, incómodo. Gordo no respondió. Solo bufó con desdén y saltó de nuevo al suelo, como si lo hubiera declarado culpable de algo invisible. A la hora de pagar, Alejandro dejó un billete más grande de lo necesario. Camila lo miró con una mezcla de ironía y sospecha. «No necesito propinas de arquitectos con manos suaves y relojes suizos», le dijo, devolviéndole el cambio con un golpecito seco en la barra. Él sonrió, sin defenderse. Se estaba enamorando. Lentamente, inevitablemente, y ni siquiera sabía su historia. Ella, mientras lo veía salir, se obligó a no mirar más. Se obligó a borrar su rostro de la mente, pero ya era tarde, porque, sin saberlo, en esa cafetería silenciosa se habían cruzado dos corazones rotos, y una mentira que apenas comenzaba a crecer. Pasaron los días, y Alejandro, bajo su nueva identidad como Alex D., se convirtió en un cliente habitual del café. Llegaba siempre a la misma hora, pedía los mismos pasteles que una vez arruinó con su caída aparatosa, y se sentaba en la misma mesa del rincón, la única con vista directa al mostrador. Fingía revisar planos, contestar correos, incluso tomaba llamadas en voz baja para no despertar sospechas. Pero en realidad, todo lo que hacía giraba en torno a Camila. Ella, por su parte, intentaba mantenerse firme, recordarse a sí misma que no debía involucrarse, que la estabilidad que había logrado construir con tanto esfuerzo no podía ser amenazada por un hombre elegante que aparecía de la nada con cara de perdido y sonrisa de actor de cine. Pero su instinto, ese que había aprendido a escuchar luego de tantas decepciones, no sonaba con alarma frente a Alex. Había algo distinto en él, una torpeza emocional que lo hacía parecer menos peligroso, aunque su ropa y sus modales dijeran lo contrario. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, comenzaron a hablar más. Primero fueron saludos cordiales, luego, preguntas casuales. Después, anécdotas del día. Camila compartía detalles sobre el café, historias de los clientes más excéntricos, e incluso comenzó a ofrecerle postres de la casa, con una sonrisa que intentaba ocultar, pero no lograba del todo. Una mañana, él se ofreció a ayudarla a mover una caja pesada del almacén. Terminó golpeándose la cabeza con una repisa y rompiendo una bolsa de café que cubrió a ambos con una nube de polvo aromático. Camila rió hasta las lágrimas. Alejandro, entre tosidos, declaró que era alérgico a las tareas físicas. Esa escena, absurda y caótica, selló un lazo invisible entre ellos. Las tardes comenzaron a alargarse. A veces, él se quedaba después del cierre y la ayudaba a levantar las sillas, aunque más estorbaba que ayudaba. Gordo, que al principio lo despreciaba con olímpico desdén, ahora toleraba su presencia y hasta dormía a sus pies mientras leían en silencio. Sí, porque Camila, en un gesto inusual, le prestó un libro que le gustaba, Pedro Páramo. Alejandro lo devoró como si fuera una novela de misterio, fascinado no tanto por la historia sino por el hecho de compartir algo con ella. Pero con la cercanía, también vino la tensión. La risa dio paso al silencio incómodo. Las miradas se hicieron más largas, los roces más evidentes. Camila lo sorprendía mirándola mientras hablaba con otros clientes. Él, a veces, decía su nombre sin razón, como si necesitara recordarse que era real. Y en medio de todo eso, crecía la mentira. Alejandro sentía el peso de su engaño como una piedra atada al pecho. Cada vez que Camila hablaba de su desconfianza hacia los hombres con trajes caros,
cada vez que mencionaba que odiaba las mentiras. Él tragaba saliva y fingía una sonrisa. Le dolía mentirle, pero no sabía cómo detener la farsa sin perderla. Una noche, después de cerrar, se quedaron en la terraza del café, tomando chocolate caliente. El cielo estaba despejado, y las luces de la ciudad titilaban a lo lejos como luciérnagas. ¿Siempre fuiste así de seria?, preguntó él, con un tono suave, casi infantil. No, respondió ella, mirando al cielo. Hubo un tiempo en que reía todo el día, pero ese tiempo se fue. Él quiso preguntar más. Quiso saber qué la había apagado, pero se contuvo. Porque intuyó que las respuestas no estaban listas para salir. Ella, en cambio, lo miró de reojo y soltó una frase que lo dejó helado. ¿Y tú? ¿Siempre fuiste tan misterioso? Alejandro parpadeó. No estaba preparado. Se quedó en silencio unos segundos. Luego rió nerviosamente y cambió de tema. Pero algo en la mirada de Camila dejó claro que había sembrado una duda. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro se miró al espejo. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre dividido entre el deseo y la culpa, entre el amor naciente y la mentira que lo sostenía. Supo, con absoluta certeza, que no podría sostener la farsa mucho más. Mientras tanto, Camila, sola en su habitación, observaba el relicario colgado en su cuello. Lo sostuvo entre los dedos, cerró los ojos y susurró un nombre, uno que no era el de Alejandro, uno que seguía doliendo, uno que aún no había muerto del todo. La amistad crecía, el deseo también, pero entre ellos ya no solo había café, ni libros, ni tardes compartidas. Ahora había secretos, y los secretos, como la espuma del capuchino, siempre terminan saliendo a la superficie. En la mansión del Valle, una construcción majestuosa de cantera gris y ventanales amplios que daban al bosque de Chapultepec, el aire olía a perfume caro, madera encerada y desconfianza. Las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados que miraban con gesto severo desde marcos dorados. Allí, entre pasillos silenciosos y escaleras de mármol, vivía la mujer que movía los hilos invisibles del imperio familiar. Ricarda del Valle. La tía Ricarda no era simplemente una pariente lejana. Era la matriarca silenciosa, la estratega en la sombra, la viuda elegante que se encargaba de conservar intacto, o, mejor dicho, inquebrantable, el legado del Valle. Había criado a Alejandro como si fuera su propio hijo tras la muerte temprana de sus padres. Pero no lo hizo por ternura ni por compasión, lo hizo por deber. Y ese deber tenía nombre, apellido e intereses muy definidos. Alto peinado, trajes sobrios de diseñador, perlas heredadas de su abuela y una mirada afilada como bisturí. Nadie sabía exactamente su edad, y nadie se atrevía a preguntar. Ricarda era de esas mujeres que no toleraban titubeos. Su voz era baja, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Era temida en los negocios, implacable con la prensa y absolutamente intolerante con cualquier desviación que pudiera manchar el apellido que representaba. Una mañana, mientras Alejandro desayunaba distraídamente frente a una taza de té que había pedido solo por compromiso, ella entró al comedor como una tormenta vestida de encaje. Dejó caer sobre la mesa una carpeta de cuero negro con una frialdad quirúrgica. «Es hora», dijo, sin más. Alejandro levantó la vista, desconcertado, sabiendo de inmediato que no era una conversación casual. Cuando abrió la carpeta, sus ojos se encontraron con un documento legal impreso en papel grueso, con sellos notariales y múltiples espacios para firmas. El título, en letras elegantes, rezaba: Contrato de matrimonio por conveniencia empresarial y protocolo de fusión corporativa. El silencio se volvió denso. Ricarda se sentó frente a él, cruzó las piernas con elegancia militar y comenzó a hablar como si estuviera leyendo un informe financiero. El consorcio del Valle necesitaba reforzar sus lazos con los Ferrara, una familia de banqueros italianos con sede en Miami. La hija menor, Federica Ferrara, era joven, atractiva
ambiciosa y, lo más importante, deseosa de un título social más alto. El matrimonio entre Alejandro y Federica aseguraría una fusión estratégica que garantizaría la estabilidad del grupo por al menos 2 generaciones más. Alejandro soltó una risa seca, incrédula, casi burlona. ¿Estás hablando en serio? Como un infarto, respondió ella, sin una pizca de emoción. ¿Y qué pasa si me niego? Ricarda no contestó de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y, sin mirarlo, dejó caer la bomba. El testamento de tu abuelo tiene una cláusula. Para recibir tu parte de la herencia, debes estar legalmente casado antes de tu próximo cumpleaños. Y no con cualquiera, con una mujer aprobada por el consejo familiar. El golpe fue seco, directo al estómago. Alejandro se levantó de golpe, tirando la silla con violencia. Caminó por el comedor como un león enjaulado, mientras su tía lo observaba con la misma calma con la que alguien mira un reloj esperando que den las 12. Así que todo este tiempo fue una trampa, mi vida, mis decisiones, mi futuro. ¿Todo está condicionado a un maldito papel? Ricarda se giró sin inmutarse. Tu apellido tiene un precio, Alejandro, y tú naciste sabiendo cuánto costaba. Esa noche, Alejandro no durmió. El peso del apellido, el peso de la mentira con Camila, el peso del deber. Todo se amontonaba sobre sus hombros como una losa imposible de cargar. Pensó en huir, en renunciar, en romper con todo. Pero también pensó en Camila, en su risa tímida, en sus manos cubiertas de harina, en su manera de mirarlo como si él no fuera un del Valle, sino solo Alex. Y fue entonces cuando una idea absurda, peligrosa y absolutamente novelesca, comenzó a tomar forma en su mente. Una idea que lo haría caminar sobre la cuerda floja entre la verdad y el desastre. No iba a casarse con Federica Ferrara. Iba a inventar algo mejor. La ciudad amaneció gris, envuelta en una bruma fina que descendía sobre los tejados como una promesa de revelación. Las calles de Coyoacán se cubrían de humedad, y el aroma a tierra mojada flotaba en el aire con la misma intensidad con la que flotaban los pensamientos de Camila. Había pasado una noche inquieta. No podía evitarlo. Desde hacía días, una incomodidad crecía dentro de ella, silenciosa, pero constante. Alejandro, o mejor dicho, Alex, se había convertido en parte de su rutina, y eso era peligroso, porque Camila no permitía que nadie ocupara ese espacio. Había trabajado demasiado en reconstruir su vida, en proteger su corazón. Y sin embargo, él estaba ahí, con sus ojos que a veces parecían no saber dónde posar, con sus manos torpes para el café pero precisas para decir lo justo, con esa forma tan extrañamente honesta de mentir, porque Camila no era ingenua, no completamente. Esa mañana, mientras limpiaba el mostrador del café con más fuerza de la necesaria, algo se rompió dentro de ella. No por rabia, sino por claridad. Tomó su celular y abrió el navegador. Tecleó las palabras que había estado evitando. Alex D., arquitecto Ciudad de México. No encontró nada, nada real, solo algunas coincidencias irrelevantes. Cambió la búsqueda. Se concentró en su rostro, en su acento, en las pistas pequeñas que había ido recopilando inconscientemente. Alejandro del Valle, joven empresario, México. Y ahí estaba. Su rostro, en tamaño completo, en la portada de una revista de negocios. Traje oscuro, sonrisa medida, una mirada mucho más fría que la que ella conocía. El heredero, el magnate, el hombre que juraba haber estudiado arquitectura en Puebla, y que en la verdad tenía un MBA en Londres, sintió que el suelo se le movía. El silencio del café le pesó en los oídos. Apagó el celular como si eso pudiera borrar lo que había descubierto. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y, como quien toma impulso para saltar de un acantilado, esperó. Esa tarde, Alejandro llegó como siempre. Traía consigo una flor robada de un jardín cualquiera, una sonrisa nerviosa y el peso de su propia culpa.
pero no sabía que lo estaban esperando. Camila no dijo nada. Le sirvió su café con movimientos mecánicos. Gordo, el gato, se subió al mostrador y lo miró fijamente, como si anticipara lo inevitable. ¿Todo bien?, preguntó él, sintiendo la tensión en el aire. Perfecto, respondió ella, seca como una hoja quebrada. El silencio se estiró como una cuerda tirante, hasta que finalmente, cuando él levantó la taza para dar el primer sorbo, ella habló. ¿Sabes qué me molesta más que una mentira? Alejandro se detuvo en seco. Las mentiras que vienen disfrazadas de ternura. La taza quedó en el aire. El mundo se detuvo. ¿Quién eres realmente, Alex? Él tragó en seco. Abrió la boca, pero nada salió. Ella dio un paso al frente, con la mirada encendida, no por celos, ni siquiera por traición. Era decepción pura, la que duele más, la que rompe sin gritar. ¿Creíste que nunca lo descubriría? ¿Pensaste que eras tan buen actor? Alejandro bajó la vista. Se sintió desnudo, ridículo, expuesto como nunca antes. Camila, yo solo quería conocerte sin que me vieras como el del valle. Quería que me miraras como lo que soy, no por lo que tengo. Ella rió, una risa amarga, hueca, sin alegría. ¿Y eso justifica mentirme? ¿Inventar una vida? ¿Jugar a ser otra persona? No fue un juego, susurró él, con una voz que ni él reconocía. Camila se cruzó de brazos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían. Tú no entiendes lo que es reconstruirte desde los escombros. No sabes lo que cuesta volver a confiar. Yo te estaba dejando entrar, poquito a poco, y tú lo echaste todo a perder por cobardía. Alejandro quiso acercarse, quiso tomarle la mano, pero ella dio un paso atrás. El límite estaba marcado. No quiero verte más, no quiero más cafés, ni más libros, ni más Alex. Vete, y no regreses. Gordo saltó al suelo con un maullido que pareció sellar la sentencia. Alejandro, sin más palabras, sin más excusas, salió del lugar con los hombros caídos y la flor aún en la mano. Afuera, la llovizna comenzaba a caer. El día, como su corazón, se deshacía en silencio. Camila se quedó ahí, en medio del local vacío, sintiendo cómo la tristeza le trepaba por la espalda como una vieja conocida. No lloró, no todavía, pero sus manos temblaban. El relicario en su cuello pesaba más que nunca. El amor había comenzado, pero ahora estaba roto. Y lo peor no era el engaño. Lo peor era que, a pesar de todo, ella no podía odiarlo. Pasaron 3 días, 3 largos y pesados días, en los que el cielo pareció haberse congelado en un gris perpetuo, como si la ciudad entera compartiera la melancolía de 2 corazones rotos. En el café el ambiente ya no olía a pan recién hecho ni a esperanza. Camila seguía abriendo puntual cada mañana, pero sus movimientos eran más mecánicos, como si su cuerpo funcionara en automático mientras su mente vagaba por los recuerdos de todo lo que no debió haber ocurrido. No había vuelto a ver a Alejandro. No había vuelto a escuchar su voz, ni a sentir esa torpeza suya que, sin saberlo, se le había hecho necesaria. Ahora, cada vez que una flor aparecía en su mostrador, Camila la ignoraba. Cada vez que un cliente preguntaba por el arquitecto del rincón, ella respondía con un encogimiento de hombros. Incluso Gordo, que solía esperar debaixo da mesa por su presencia, andaba más arisco, más inquieto, como si supiera que algo estaba fuera de lugar. Pero Alejandro no estaba inerte. En la soledad de su penthouse, rodeado de cristales que ofrecían una vista majestuosa de la ciudad que ya no le decía nada, Alejandro repasaba cada palabra que había dicho, cada gesto falso, cada momento real. Porque sí, hubo mentira, pero también verdad. Sentía por Camila algo que no había sentido por nadie, algo que iba más allá del deseo, más allá de la culpa. Era amor, y el amor, cuando es verdadero, no se entierra tan fácil. Así que, contra el consejo de su asistente,
contra la amenaza de su tía Ricarda y contra el sentido común que tanto ignoraba últimamente, decidió hacer lo impensable, ir al café, de frente, sin máscaras, y hablar, declarar lo que sentía, aún sabiendo que podía ser rechazado, aún sabiendo que podía terminar humillado. Llegó una tarde lluviosa. Sin avisar, sin flores ni excusas, llevaba ropa sencilla, sin trajes caros ni relojes llamativos. Solo un suéter gris, el cabello empapado por la lluvia y una determinación en los ojos que no se había visto antes. Camila lo vio desde lejos. Se quedó inmóvil. Sus dedos se aferraron al trapo con el que limpiaba la barra, como si ese pequeño gesto pudiera protegerla de lo que venía. Alejandro entró. Nadie habló. El aire estaba tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Necesito hablar contigo», dijo él, con voz baja, pero firme. Ella no respondió. Solo lo miró. Ese silencio pesaba más que 1000 gritos. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó él, acercándose. «Pero lo que siento no lo puedo callar». Los clientes empezaron a mirar. Algunos fingían seguir en sus conversaciones, pero todos escuchaban. «Te mentí, sí, porque tenía miedo, porque nunca antes me habían visto como tú me viste. Y cuando sentí que te estaba perdiendo, entendí que no quería perderte». Camila bajó la mirada. Su expresión no era de odio, pero tampoco de perdón. Era una mezcla de dolor, de sorpresa y de algo más profundo. «No me importa tu nombre, tu herencia, ni tus trajes caros», dijo él. «Me importas tú, y si me dejas, si solo me das una sola oportunidad, te juro que esta vez, solo esta vez, voy a hacer todo bien». Un segundo de silencio. 2. Camila dio un paso al frente. Respiró hondo. Y de repente, con la precisión de una mujer que sabe exactamente lo que siente, alzó la mano y le estampó una tarta de chocolate en la cara. La cafetería estalló en un jadeo colectivo. El silencio fue sustituido por una risa inesperada de una anciana en la esquina. Luego otra carcajada de un niño. Y finalmente, el propio Alejandro comenzó a reír. El chocolate goteaba por su rostro, pero no se movió. No huyó, no se limpió. Camila lo miró. Y por primera vez en días, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, asomó en la comisura de sus labios. «No me vengas con discursos de película», dijo ella. «Si quieres demostrar algo, empieza desde cero, y sin más mentiras». Alejandro asintió. Con los ojos todavía húmedos por la mezcla de emociones y cobertura de pastel, aceptó la sentencia como quien acepta una condena que merece. «Entonces, ¿puedo volver mañana?» «Eso lo decidirá Gordo», respondió Camila, mientras el gato lo observaba desde la barra con una mirada crítica. Y Alejandro, con la dignidad empapada y el corazón latiendo de nuevo, salió del café. Esta vez, sin máscara, sin escudos, solo él. Y por primera vez, eso parecía ser suficiente. La lluvia persistente de la noche anterior había dejado un velo húmedo sobre la ciudad. Las calles brillaban bajo la tenue luz de los faroles, y el viento frío arrastraba hojas secas por los rincones del barrio. El café de Camila permanecía cerrado, al menos por esa mañana. Las cortinas estaban corridas, y el cartel de cerrado colgaba en la puerta, moviéndose ligeramente con la brisa como si intentara guardar un secreto. En el interior, Camila estaba sentada en su habitación, rodeada de silencio. Tenía entre las manos el viejo relicario que siempre llevaba al cuello, ese pequeño objeto metálico con bordes gastados y una inscripción tan tenue que ya no se distinguía. Lo abrió lentamente, como si temiera que el solo acto de hacerlo trajera de vuelta fantasmas. Dentro, había una fotografía doblada, una de esas impresas en papel barato de cabina de plaza. En ella, se veía una versión más joven de Camila, riendo con los ojos cerrados, abrazada a un hombre de mirada intensa, piel morena y sonrisa desafiante. Su nombre era Iván.
El recuerdo se materializó como una corriente súbita, arrastrándola sin piedad a un pasado que había hecho todo por enterrar. Fue hace 5 años, en un pueblo perdido entre montañas y caminos de tierra. Camila vivía con su madre enferma y cuidaba de una pequeña florería que apenas daba para sobrevivir. Iván era un mecánico recién llegado, huérfano, sin raíces, con manos ásperas y alma inquieta. Su primer encuentro fue una discusión absurda por un florero roto. Pero a los pocos días, ella ya lo esperaba en la puerta como quien espera el verano. Iván tenía un carácter difícil, explosivo a veces, pero también era tierno de una forma salvaje. Le enseñó a defenderse, a alzar la voz, a no dejar que la vida la pasara por encima. La amó con una intensidad casi peligrosa, y Camila, ingenua pero entregada, creyó que había encontrado un refugio eterno. Una noche, durante una tormenta, Iván la llevó a lo alto de una colina. Bajo el cielo encapotado, le juró amor eterno y sacó un anillo improvisado con un hilo de cobre. Camila aceptó sin dudar. Fue su primer amor, su única fe ciega. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Un mes después, Iván desapareció. Se fue sin dejar rastro. Solo una carta mal escrita, con palabras apresuradas. Perdón, Camila, no podía quedarme. No soy lo que crees. Te amo, pero no puedo arrastrarte conmigo. No preguntes, no busques, no vuelvas atrás. Camila lo buscó igual, por días, por semanas. Viajó a pueblos vecinos, preguntó por él en talleres y estaciones de autobuses. Nadie sabía nada. Su madre murió poco después, y Camila, rota, sin amor, sin hogar, se fue. Escapó de ese lugar como si fuera una casa en llamas. Nunca más volvió. Nunca más habló de Iván. Pero desde entonces, cada vez que sentía algo real por alguien, una voz en su interior gritaba que no debía, que todo lo que toca se rompe, que todo lo que ama, se va. Por eso, cuando Alejandro apareció con su sonrisa nerviosa y sus ojos honestos detrás de una mentira, el miedo regresó, porque en su corazón, algo se removió, algo que llevaba años dormido. Cerró el relicario con un leve chasquido y lo apretó contra su pecho. Lágrimas silenciosas descendieron por sus mejillas, no por lo que fue, sino por lo que aún dolía. No era solo miedo al amor, era miedo a volver a confiar, a entregarse, a creer. Gordo se subió a su regazo sin pedir permiso. Camila lo acarició con lentitud, agradeciendo su compañía muda. El gato no sabía de promesas rotas ni de desapariciones, solo sabía que su dueña había vuelto a llorar. Y eso bastaba. Afuera, la lluvia cesaba poco a poco, como si el cielo también estuviera cansado de llorar. Camila se levantó, limpió su rostro y miró por la ventana. El mundo seguía ahí, igual de incierto. Pero tal vez, solo tal vez, aún no estaba todo perdido. Tal vez, el pasado estaba listo para dejar de ser una herida abierta y convertirse en una cicatriz. Una que, con suerte, podría convivir con un nuevo comienzo. La ciudad comenzaba a vestirse con luces. Era la época del año en que las plazas se llenaban de música, los mercados se adornaban con papel picado, y los barrios, incluso los más sobrios, cedían ante la tentación de una celebración. En Coyoacán, un evento anual reunía a comerciantes, vecinos, artistas y curiosos. El Festival de la Lumbre y el Corazón, una fiesta popular en honor al espíritu comunitario, al fuego que todo transforma, y, aunque no lo dijeran en voz alta, al amor. Camila había decidido participar a regañadientes. No le gustaban las multitudes ni las fotos, pero sus amigas del mercado la habían convencido de montar una pequeña mesa frente a su cafetería, decorada con velas, flores y una selección de sus postres más vendidos. Incluso Gordo fue forzado a usar un ridículo pañuelo rojo en el cuello, lo cual lo tenía de muy mal humor. La noche cayó rápido, como un telón de teatro que anuncia el primer acto.
Las luces colgantes titilaban sobre las calles adoquinadas, las bandas de música alternaban entre boleros y cumbias, y el aroma de tamales, canela y tequila se mezclaba en el aire como una promesa. Camila, con un vestido bordado color vino y el cabello recogido con trenzas, se veía distinta, más viva, más mujer. Alejandro no fue invitado, pero apareció. Llevaba una guayabera blanca y jeans oscuros, sin poses, sin dramatismo, solo con una expresión de quien no espera nada, pero está dispuesto a tentar al destino. Caminó entre los puestos con calma, saludando a uno que otro conocido que aún fingía no saber quién era. Cuando llegó frente a la mesa de Camila, se detuvo. No dijo nada, tampoco ella. Durante unos segundos, parecieron dos estatuas bajo la luz cálida de las velas. Entonces, una de las organizadoras del festival, una señora de voz fuerte y mirada mandona, los interrumpió sin ceremonia. «Ustedes dos, a la pista. Es el turno del baile de las velas». Camila quiso negarse, pero antes de que pudiera abrir la boca, Alejandro ya le había ofrecido la mano. «No es una declaración», susurró. «Es solo un baile». Ella lo miró con desconfianza, pero algo en su mirada había cambiado. Era más suave, más honesta. Aceptó la mano, y juntos caminaron hacia la pista improvisada en medio de la calle principal, rodeados de vecinos, turistas y parejas felices. El baile comenzó con una melodía lenta, casi etérea. Las velas en sus manos temblaban con cada paso, y el reto era mantenerlas encendidas hasta el final. La tradición decía que si dos personas lograban bailar toda la canción sin apagar su vela, su vínculo resistiría cualquier tempestad. Camila, al principio, evitaba mirarlo. Contaba sus pasos, se concentraba en la llama. Pero a mitad de la canción, algo cambió. Sus pies se adaptaron al ritmo de los de Alejandro. Su respiración se acompasó a la de él, y sus ojos, finalmente, se encontraron. El mundo desapareció por un instante. Eran solo ellos, la música, la luz, el recuerdo del dolor y la posibilidad del perdón. Bailaban sin hablar, como si el cuerpo hablara lo que la boca no se atrevía. Alejandro acercó su rostro, no para besarla, sino para observarla mejor, para grabar cada línea, cada sombra, cada silencio. Camila sintió un estremecimiento. Su vela titiló, amenazó con apagarse, pero resistió. La canción terminó. Ambos sostenían sus velas encendidas. El público aplaudió con entusiasmo. Un niño gritó, «¡Se van a casar!» Y todos rieron. Camila bajó la mirada, sonrojada. Alejandro solo sonrió, como quien sabe que algo, aunque pequeño, había sido ganado. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. La noche continuó. Hubo fuegos artificiales, papel picado flotando como mariposas y brindis interminables. Camila regresó a su mesa y Alejandro la ayudó a atender a los clientes. No hubo confesiones, no hubo besos, pero al final, cuando ella se giró para cerrar su puesto, él estaba ahí, con una vela nueva encendida en la mano. ¿Sabías que las velas no solo se apagan con viento? También se apagan con el miedo. Ella lo miró en silencio. «Gracias por bailar conmigo», dijo, y se fue. Camila lo vio alejarse, con la vela encendida en su mano, como un faro contra la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. La madrugada llegó sin avisar, silenciosa y densa como un secreto guardado por demasiado tiempo. En el barrio, el eco lejano del festival aún flotaba entre las calles, con restos de papel picado pegados a los árboles y botellas vacías olvidadas en las esquinas. Coyoacán dormía, o al menos lo intentaba. Pero en la mente de Camila, el sueño no encontraba entrada. Acostada en su cama, con Gordo dormitando a sus pies, repasaba una y otra vez el baile, la vela encendida,
el roce de manos que le había erizado la piel. Alejandro estaba cambiando. Lo veía en sus gestos, en su forma de callar, en el modo en que se alejaba justo cuando parecía estar más cerca. Y aunque no quería admitirlo, su corazón ya no estaba tan a la defensiva. Sin embargo, lo que Camila no sabía es que o pasado nunca desaparece realmente. A veces, solo se esconde detrás de una esquina, esperando el momento exacto para reaparecer y reclamar lo que alguna vez fue suyo. Esa misma noche, mientras las luces se apagaban en su mundo, otra historia se encendía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un hombre de caminar decidido, con chaqueta de cuero gastada, barba crecida y una cicatriz nueva cerca del ojo izquierdo, cruzaba los pasillos como quien vuelve a un campo de batalla. Iván, el mismo Iván que Camila había amado, el que había desaparecido sin explicación, el que ella había llorado, maldecido y finalmente enterrado en lo más profundo de su alma, ahora estaba de vuelta, vivo, cambiado, oscuro. Su mirada no era la del joven enamorado que un día le prometió el mundo desde una colina. Era la de alguien que había conocido la sombra, que había sobrevivido a algo que aún no estaba listo para contar. Había estado en lugares peligrosos. Había hecho cosas que no quería recordar, pero algo lo había traído de regreso. Algo más fuerte que el orgullo, más fuerte que el miedo. Camila. Tomó un taxi sin decir a dónde iba exactamente. Solo mostró una foto en el celular, una imagen vieja de Camila frente al café, y murmuró: «Ahí, llévame ahí». Al amanecer, el cielo se tiñó de tonos lilas y naranja. Camila bajó para abrir el local como cada día, sin imaginar que a pocas calles de ahí, alguien la observaba desde la sombra de un árbol. Iván no se atrevió a acercarse. Aún no, solo la miró. La vio servir café, acomodar flores en los jarrones, reír con una clienta habitual. Y entonces sintió el golpe más duro. Camila había cambiado. Había aprendido a vivir sin él, pero también notó algo más. Un hombre joven, de ojos intensos, se acercó al mostrador. Traía en la mano una caja de cartón con pan dulce y una sonrisa torpe. Era Alejandro. Iván apretó los puños. El pasado y el presente acababan de chocar frente a sus ojos. Durante días, Iván merodeó el barrio. No como un fantasma, sino como un lobo al acecho. Investigó, preguntó, escuchó. Descubrió quién era Alejandro. Supo de su fortuna, de su apellido, de su conexión con Camila. Pero lo que no entendía era por qué ella, que tanto odiaba la mentira, había abierto su corazón a un hombre como él. La noche siguiente, Camila cerraba el café cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró instintivamente, el corazón latiendo como tambor. Y entonces lo vio, a unos metros, parado bajo el farol, con la misma chaqueta de cuero y la misma expresión que tantas veces había soñado. «Camila», dijo él, y su voz fue un trueno. Ella retrocedió un paso. No podía ser él. Su mente buscaba una explicación racional. Un error, un fantasma, una alucinación. Pero no. Era Iván, vivo, frente a ella. «Pensaste que estaba muerto, ¿verdad?». Ella no respondió. El relicario en su cuello comenzó a arder como si supiera que el pasado había regresado para exigir su parte. Iván dio un paso al frente, pero ella alzó la mano, temblando. «¿Qué haces aquí?». «Volví por ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una sentencia. El aire se volvió pesado, el silencio, insoportable. «Te fuiste», dijo ella finalmente. «Me dejaste, me rompiste, y ahora apareces, así». No podía quedarme. Hice cosas, Camila, cosas que tú no entenderías, pero ya terminó. Ahora puedo empezar de nuevo. Ella negó con la cabeza, incrédula, con lágrimas en los ojos. «Tú no sabes lo que es empezar de nuevo». Iván quiso acercarse, pero ella retrocedió. «Tengo que irme», susurró. «¿Hay alguien más?». La pregunta fue directa, cruel. Camila no respondió.
Solo bajó la mirada y caminó hacia la puerta del café, sin voltear. Iván la vio alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no de perderla, sino de que ya la había perdido. El sol brillaba con un entusiasmo casi insultante, como si ignorara deliberadamente el caos emocional que se había instalado en el corazón de Camila. Los días pasaban más lentos desde el inesperado regreso de Iván. Su presencia, aunque silenciosa, impregnaba el aire. Estaba en cada sombra, en cada esquina del barrio, como un eco que se negaba a extinguirse. Camila intentaba actuar con normalidad, pero la confusión la invadía como una tormenta muda. Alejandro continuaba acercándose, con su paciencia nueva y sus detalles discretos. Iván, por su parte, no la presionaba, pero se hacía visible justo en los momentos clave, como si supiera cuándo sembrar la duda. Fue en medio de esa tensión emocional cuando surgió una invitación inesperada. Daniela, una de las clientas frecuentes del café, anunció su cumpleaños y organizó una salida grupal. Un día de campo seguido de un juego de paintball en las afueras de la ciudad. Camila, agotada de tanto pensar, aceptó sin entusiasmo. Necesitaba distraerse. Alejandro fue invitado también, y para su sorpresa, Iván, que empezaba a integrarse nuevamente al círculo social del barrio, también recibió una cordial invitación de parte de alguien que no sabía, o no le importaba, su historia con Camila. El sábado llegó. El clima era perfecto. El grupo se reunió en una hacienda adaptada para actividades al aire libre. Había risas, bocadillos, música de fondo y una atmósfera de camaradería forzada, esa que nace cuando varias personas intentan aparentar que todo está bien. Camila se vistió con ropa cómoda, el cabello recogido en una trenza, lentes de sol grandes y un pañuelo al cuello. Se veía hermosa, incluso sin pretenderlo. Alejandro, con su chaleco de protección y su sonrisa contenida, no podía dejar de mirarla. Iván, con gafas oscuras y una postura relajada, parecía observar desde las sombras, como un espectador que también es parte de la obra. El momento del paintball llegó. Los participantes fueron divididos en dos equipos. El azar, o quizás el destino juguetón, colocó a Alejandro y a Iván en el mismo grupo, y a Camila en el contrario. La situación ya era incómoda antes del primer disparo. Al principio, el juego transcurría con risas nerviosas y estrategia básica. Pero pronto, la rivalidad velada entre Alejandro e Iván comenzó a tomar forma. Alejandro disparaba con precisión, pero cada vez que Iván se cruzaba en su campo visual, sus disparos parecían más enérgicos, más personales. Iván, por su parte, no se quedaba atrás. Aprovechaba cualquier oportunidad para apuntar hacia el bando de Camila, pero sus verdaderos tiros siempre iban hacia Alejandro, aunque fueran por accidente. En un momento crítico del juego, Camila se refugió detrás de una trinchera improvisada. Alejandro la encontró y se agachó a su lado. Estaban solos, protegidos, cubiertos de pintura de colores y jadeando. «Esto es ridículo», murmuró ella, sin mirarlo. «Totalmente», respondió él. «Pero me alegra que estemos aquí». El silencio entre ellos se volvió denso, casi como en el café aquel día, antes del pastel en la cara. Se miraron por un instante más largo del permitido. Él se inclinó un poco, como si el simple acto de respirar cerca de ella fuera un privilegio. Y cuando estaba a punto de besarla, una bala de pintura los alcanzó a ambos. Naranja, directo al pecho. Iván, desde el otro lado del campo, sonrió. La tensión creció. Lo que debía ser un juego se convirtió en una guerra simbólica. Todos comenzaron a notar que algo no estaba bien. Daniela, nerviosa, intentó intervenir, pero ya era tarde. El enfrentamiento entre los dos hombres era inevitable. No necesitaban palabras. Cada disparo era un mensaje, cada movimiento, un reclamo. Camila se alejó del campo antes de que terminara la partida. Se encerró en el baño de la hacienda y se miró al espejo. Su rostro estaba manchado de pintura, pero lo que más la perturbaba era lo que había sentido minutos antes.
Ese casi beso la había desestabilizado, porque en el fondo sabía que aún sentía algo por Alejandro, pero también sabía que Iván representaba un capítulo no cerrado, un dolor mal curado que pedía respuestas. La jornada terminó con aplausos incómodos y agradecimientos forzados. Nadie mencionó el evidente duelo entre los dos hombres. Nadie quiso ser parte de lo que todos sabían que era más que una rivalidad. Esa noche, de vuelta en casa, Camila se sentó en el piso de su habitación con Gordo en el regazo. Sus dedos jugueteaban con el relicario, pero no lo abrían. Su mente era un torbellino. Había dos hombres, dos historias, dos pasados, uno que la había destruido y vuelto del abismo, otro que había mentido, pero se estaba reconstruyendo frente a sus ojos, y ella, en medio de todo, sin saber a cuál de los dos debía entregar el resto de lo que quedaba de su corazón. El amanecer llegó con una claridad poco habitual en la ciudad. El cielo, despejado como una página en blanco, parecía ofrecerle a Alejandro una última oportunidad para reescribir su destino. Aquel día, se despertó sin el sonido de su despertador, sin el saludo de sus asistentes, sin el aroma de su café importado. Se levantó solo, con el eco de sus propias dudas resonando en las paredes del penthouse. Desde el juego de paintball, algo en su interior se había roto. O tal vez, algo que llevaba tiempo intentando salir finalmente había emergido. La imagen de Camila, su risa teñida de nervios, la pintura naranja manchando su pecho, y ese casi beso suspendido en el aire como una promesa no cumplida, lo había dejado al borde de una revelación. No bastaba con amar. Alejandro entendió en esa mañana de aire fresco y soledad ruidosa, que seguir insistiendo con flores, gestos y palabras bonitas no sería suficiente para conquistar a una mujer como Camila. Ella no quería promesas. Quería pruebas, actos, transformaciones reales. Y entonces, sin pensarlo más, Alejandro se vistió con lo primero que encontró: una camiseta blanca, jeans viejos y unos tenis gastados que no usaba desde la universidad. Bajó al estacionamiento, no tomó su auto deportivo, sino una motocicleta discreta que había comprado por capricho años atrás. Condujo rumbo ao centro da cidade, como una única idea martillando su cabeza: renunciar. Llegó a las oficinas principales del Consorcio del Valle como un extraño. Nadie lo reconocía sin sus trajes, sin su presencia impecable. Subió por el elevador sin mirar a nadie, y cuando se abrieron las puertas del piso más alto, caminó hacia la oficina de su tía Ricarda con el corazón ardiendo y los puños cerrados. Ella estaba sentada, como siempre, detrás de su escritorio, rodeada de documentos, gráficos financieros y un té verde humeante servido con precisión suiza. «¿Qué haces vestido así?», preguntó sin levantar la vista. Alejandro no respondió de inmediato. Cerró la puerta, se sentó frente a ella y la miró con una calma extraña, como si ya nada pudiera asustarlo. «Vengo a decirte que no me voy a casar con Federica Ferrara. Ni ahora, ni nunca». Ricarda alzó la vista lentamente, como una pantera que detecta el movimiento de su presa. «¿Perdón? Lo escuchaste bien. Y también quiero que prepares los papeles. Renuncio a mi lugar en el consejo, a mi participación en la herencia, al apellido si hace falta. No quiero más este mundo, si eso significa perderla a ella». La mujer lo miró con una mezcla de asombro y furia contenida. Cerró su cuaderno con un golpe seco, y por primera vez en mucho tiempo, pareció no tener las palabras exactas para controlar la situación. ¿Una mujer? ¿Vas a tirar todo por una mujer? No es una mujer. Es la única que me ha visto como soy, incluso cuando no quería que lo hiciera. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Estás dispuesto a vivir sin nada? Alejandro se levantó. Sin ella, ya estoy vacío. Y sin esperar más, salió de la oficina. No escuchó los gritos de su tía, ni las miradas incrédulas de los empleados. Solo escuchaba el sonido de su corazón,
palpitando con una fuerza nueva, una fuerza que no venía de su apellido ni de su fortuna, sino de su convicción. Horas después, estaba parado frente al café de Camila. El cielo comenzaba a cubrirse de nubes, pero no llovía. Ella salió con la bata aún puesta, sorprendida al verlo ahí sin previo aviso. Alejandro no traía flores, ni excusas, solo sus ojos, limpios, sin armaduras. Renuncié a todo, dijo, sin adornos. Ya no soy el heredero del valle, ahora solo soy yo. Si alguna vez quieres intentarlo, aquí estaré, sin mentiras, sin fortuna, sin red. Camila no respondió. No porque no quisiera, sino porque en ese instante algo se rompió dentro de ella, una barrera invisible, una muralla levantada hace años. No lo abrazó, no lo besó, pero por primera vez lo miró como quien ve algo que no esperaba encontrar jamás. Alejandro se fue, caminando bajo un cielo que ya no era claro ni oscuro, era simplemente real, y en su interior, por primera vez, sintió que no estaba perdiendo, estaba empezando. La decisión no llegó de golpe. No fue un rayo iluminando la noche, ni una revelación milagrosa entre lágrimas. La duda, como casi siempre ocurre con el amor, fue madurando lentamente, en el silencio de las madrugadas, en las miradas furtivas, en los recuerdos que regresaban cuando más dolían. Camila, entre dos hombres, entre dos pasados y dos futuros opuestos, se encontró atrapada en un laberinto de emociones que nunca pidió recorrer. Iván había vuelto. Ya no era el mismo, pero seguía teniendo esa mirada que un día la hizo sentir invencible. Había dolor en sus ojos, sí, pero también arrepentimiento y una súplica muda que no necesitaba palabras. Él decía que había cambiado, que su desaparición había sido para protegerla, que el mundo del cual había escapado no era seguro, y que solo ahora, después de años huyendo, se sentía digno de volver a verla. Camila lo escuchó, no una, sino muchas veces. Iván estaba dispuesto a todo por recuperarla. No la presionaba, no la culpaba, solo estaba ahí, como una sombra familiar, como una herida que no terminaba de cerrar. Y luego estaba Alejandro, el hombre que se había despojado de su apellido, de su fortuna, de su mundo entero, por ella. Camila lo había visto volver con los ojos vacíos de poder, pero llenos de verdad. No era perfecto. Había mentido, sí, pero también había reparado. Había peleado por ella con actos, no con palabras. Y eso, para alguien como Camila, que había vivido tantas promesas rotas, significaba más que cualquier juramento romántico. Una tarde cualquiera, mientras lavaba las vitrinas del café, Camila se detuvo a mirarse en el reflejo del cristal. Vio a una mujer distinta a la que llegó a Coyoacán años atrás. Ya no era la muchacha que vivía entre fantasmas, era alguien que había aprendido a sostenerse sola, pero que, en el fondo, aún temía volver a amar, porque esa era la verdadera cuestión. No se trataba solo de elegir entre Iván o Alejandro. Se trataba de si su corazón, quebrado y remendado tantas veces, todavía era capaz de amar. Una parte de ella deseaba huir, irse del barrio, cerrar el café, reiniciar, otra vez. Pero Gordo, enroscado a sus pies como siempre, la miró con esos ojos tranquilos que parecían leer su alma. No podía huir toda la vida. No podía seguir temiendo lo que podría pasar si volvía a sentir. Esa noche, Daniela la visitó. Le llevó pan dulce y una botella de vino barato como excusa para charlar. «Tú sabes lo que siento por Iván», dijo Camila después de mucho callar. «Sí, lo amaste. Pero ahora, ¿todavía lo haces?» Camila no respondió. Solo bajó la mirada. Daniela la observó en silencio. Luego tomó un sorbo de vino y dijo, «A veces, lo que sentimos por alguien es amor. Otras veces, es costumbre, nostalgia o deuda emocional. Tienes que aprender a distinguir». Camila pasó esa noche sin dormir. Miró una y otra vez las fotos viejas. Pensó en la promesa bajo la tormenta,
en el relicario que aún llevaba colgado al cuello, y pensó en Alejandro, en sus errores, en sus aciertos, en la forma en que la miraba como si fuera un milagro cotidiano. Al día siguiente pidió cerrar el café por unas horas. Necesitaba aire. Caminó sin rumbo por las calles empedradas, hasta llegar a la plaza donde había bailado con Alejandro durante el festival. Las luces ya no estaban, tampoco la música, pero sí quedaba algo, el recuerdo del momento en que casi se permitió volver a sentir, y entonces entendió. Camila no tenía que elegir a uno u otro, tenía que elegirse a sí misma primero. Volvió al café, se quitó el relicario, lo guardó en una caja pequeña y lo colocó dentro del horno apagado. No para olvidarlo, sino para dejarlo reposar en un lugar donde ya no doliera tanto. Esa misma tarde, salió a buscar a Alejandro. La calma que Camila sintió después de guardar el relicario en el horno no duró mucho. La vida, siempre maestra en ironías, tenía preparada una nueva vuelta de tuerca, una de esas que nadie ve venir, y que solo pueden explicarse si se acepta que el universo, de vez en cuando, actúa como un guionista de telenovela con gusto por lo exagerado. Mientras Camila caminaba hacia la casa de Alejandro, sin saber aún cómo serían las palabras que pronunciaría, en otra parte de la ciudad, en un despacho oscuro con olor a cuero viejo y café rancio, un personaje del pasado reaparecía para agitar las aguas con un documento sellado en cera roja. Don Máximo del Valle, el abuelo difunto de Alejandro, había sido un hombre tan brillante como excéntrico. Empresario, coleccionista de antigüedades, amante de las leyes absurdas y las cláusulas imposibles, había dejado más que una fortuna. Había dejado un testamento enredado en condiciones tan bizarras que ningún notario lo había podido ejecutar por completo. Hasta ahora. El encargado de dicha tarea era el tío Octavio, un notario retirado, hermano de Ricarda, y el único que realmente entendía la mente laberíntica de Máximo. Octavio era un hombre menudo, de voz baja y uñas perfectamente cuidadas, que hablaba en latín cuando se ponía nervioso. Había recibido un sobresellado con una anotación manuscrita del propio don Máximo. Leer solo si mi nieto renuncia a la fortuna. Si lo hace, entonces empieza el verdadero juego. Octavio, intrigado, abrió el sobre. Dentro, encontró una carta de 2 páginas y una cláusula adicional escrita a mano, legalmente validada, firmada y registrada meses antes de la muerte del magnate. La cláusula era simple y desconcertante. Si mi nieto Alejandro del Valle renuncia de forma voluntaria a toda herencia, pero demuestra, a juicio de este notario y del Consejo de Ancianos del Clan del Valle, haber renunciado por amor verdadero, entonces le será entregada la herencia secreta, una cuenta, un fideicomiso y una propiedad en Italia con valor superior al total de las acciones del consorcio. Pero hay una condición. Debe casarse con una mujer que, al momento de contraer matrimonio, no lo ame. Octavio se ajustó los lentes y volvió a leer la cláusula al menos 5 veces. Luego, palideció. Ricarda, enterada de la existencia de esa cláusula por un empleado entrometido del archivo legal, estalló en cólera. No solo había perdido a Alejandro como heredero, sino que ahora existía una posibilidad de que él lo recuperara todo, sin seguir sus reglas. Desesperada, convocó una reunión familiar de emergencia y exigió que se desactivara la cláusula por desequilibrio emocional testamentario. Pero la ley es clara, y don Máximo, en vida, había sido aún más claro. El testamento no podía ser impugnado. Alejandro, al enterarse de todo, reaccionó con una mezcla de incredulidad y fastidio. No le interesaba recuperar la fortuna. No quería propiedades en Europa, ni fideicomisos escondidos. Su renuncia había sido sincera. Pero la condición final, esa línea absurda sobre casarse con alguien que no lo amara, le provocó una risa amarga. Era exactamente lo contrario a lo que deseaba. A pesar de ello, Octavio lo citó en su despacho para hacerle entrega formal de la nueva información. Alejandro fue por respeto.
aunque ya sabía que su respuesta sería negativa. Pero al salir de la oficina del notario, con el documento en la mano y la mente revuelta, se encontró con Camila. Allí estaba ella, frente a él, vestida con sencillez, sin maquillaje, con el cabello recogido y los ojos más claros que nunca. Había ido a buscarlo. Estaba decidida, no sabía a qué, pero estaba lista. Y entonces, en medio del reencuentro que debía ser romántico y limpio, la absurda cláusula flotó como una nube negra sobre ellos. Alejandro no le mencionó nada, solo sonrió. No quería enredar las cosas, no ahora. Pero Octavio, entusiasmado con la noticia y sin comprender la complejidad emocional de los involucrados, apareció detrás de Alejandro y dijo: «Señorita, ¿es usted la mujer que no lo ama? Entonces usted es perfecta para activar la herencia». El silencio que siguió fue como un terremoto. Camila lo miró. Él bajó la vista. La tensión se podía cortar con un cuchillo sin filo. «¿Qué es esto?», preguntó ella con una mezcla de miedo y desconfianza. Alejandro suspiró. No quería, pero tendría que explicarlo todo. Y así, el testamento del abuelo loco amenazaba con complicar una historia de amor que apenas comenzaba a sanar. Los días siguientes fueron un torbellino. Camila no entendía cómo había pasado de pensar en abrir su corazón a encontrarse en medio de una cláusula absurda, redactada por un millonario excéntrico que ni siquiera había conocido en vida. Alejandro trató de explicarlo todo con serenidad, pero cada palabra que salía de su boca parecía un disparate mayor al anterior. Que había una herencia secreta, que solo podía ser reclamada si él se casaba con una mujer que no lo amara. Que, de todas las personas en el mundo, Octavio, un notario con fascinación por el teatro clásico, creía que ella era la indicada. Camila no sabía si reír, llorar o huir. Sin embargo, hubo algo en la actitud de Alejandro que la desarmó. No insistió. No la presionó. No pidió que lo ayudara. Solo le contó todo con honestidad, y luego se retiró, diciendo que no esperaba nada de ella, que no quería volver a lastimarla, y que si volvía a verlo, sería porque ella así lo deseaba. Esa noche, Camila se quedó sola en el café, mirando fijamente el horno donde había guardado el relicario. No lo abrió. No hacía falta. Sabía que la vida estaba otra vez empurrando para una escolla imposible. Sin embargo, había una paz extraña en esa incertidumbre. Por primera vez, sentía que no estaba huyendo de sí misma. La decisión llegó de forma imprevisible, como suelen hacerlo las decisiones más importantes. 2 días después, se presentó en el despacho de Octavio. Llevaba una carpeta con papeles, su identificación oficial y una expresión firme, casi desafiante. Le dijo al notario que si era necesario firmar un papel para que Alejandro pudiera recibir lo que fuera que su abuelo le había dejado, entonces lo haría, pero no por amor, ni por lástima. Lo haría porque estaba cansada de tener miedo, de ser una espectadora de su propia historia. Octavio, encantado con la idea, comenzó de inmediato los trámites para una ceremonia legal simbólica. Insistió en que debía hacerse todo según la voluntad testamentaria de don Máximo, lo cual incluía una boda íntima, firmada ante un juez, pero con un velo blanco, música de cuerdas y una torta de 3 pisos para la foto. Camila pensó en negarse al ridículo, pero algo dentro de ella, tal vez un atisbo de niña traviesa que aún vivía en su interior, aceptó. Se dejó llevar por la surrealidad del momento, convencida de que era solo un trámite, una formalidad sin consecuencias. Alejandro, por su parte, quedó boquiabierto cuando ella le comunicó la decisión. No preguntó por qué. No se atrevió. Solo aceptó, con un nudo en la garganta y la sensación de estar a punto de cruzar una línea invisible de la cual ya no habría regreso. El día de la ceremonia amaneció nublado, con un viento suave que mecía las flores del jardín del notario Octavio. Todo estaba preparado. Un altar improvisado rodeado de bugambilias, sillas blancas, una mesa con documentos,
y un juez de semblante serio que leía los términos con una solemnidad exagerada. Camila llegó con un vestido simple, pero hermoso, blanco, liso, con los hombros descubiertos y el cabello recogido en una trenza que dejaba caer unas mechas rebeldes. Alejandro vestía una camisa azul clara y pantalones de lino. Ninguno de los dos parecía estar asistiendo a su propia boda, y sin embargo, había una tensión entre ellos que electrificaba el ambiente. No había invitados, salvo Gordo, que fue vestido con un moño negro por insistencia de Octavio, Daniela e o próprio notário, que se emocionava com cada passo do ritual como se fosse parte de uma ópera que ele mesmo compôs. Quando el juez pediu a Camila que dijera «acepto», ella lo hizo con una sonrisa que nadie supo cómo interpretar. Y cuando fue el turno de Alejandro, su voz casi tembló pero se mantuvo firme. Luego, el juez los declaró unidos legalmente para efectos del testamento y les pidió que sellaran el acuerdo con un beso simbólico. El silencio se volvió abismal. Camila y Alejandro se miraron, solo por un instante. No había necesidad de decir nada. Y entonces, casi sin pensar, casi sin darse cuenta, él se acercó y ella no se apartó. Fue un beso corto, ligero, pero cargado de algo profundo. Un gesto pactado, que no parecía en absoluto pactado. Al final, firmaron los papeles, se despidieron con cortesía. No hubo fiesta, no hubo brindis, pero esa noche, Camila no pudo dormir. Sentía en los labios el eco de algo que tal vez había comenzado siendo falso, pero que estaba empezando a sentirse real. La ciudad se preparaba para una tormenta. El cielo, cubierto por nubes pesadas y grises, parecía contener un suspiro de siglos. Las hojas en las aceras comenzaban a girar en círculos caprichosos, como si supieran que algo iba a suceder. El aire olía a electricidad, a tierra húmeda, a presagio. En el barrio de Coyoacán, los vecinos cerraban ventanas y aseguraban toldos. Las luces comenzaban a parpadear, como si temieran apagarse antes de tiempo. Camila, desde el ventanal de su café, observaba la calle con una taza de té en las manos. Llevaba días sintiéndose diferente. Desde la boda simbólica, falsa o no, legal o no, algo había cambiado en su interior. Alejandro no se había aprovechado del momento. No había exigido nada. Se había marchado con respeto, con una serenidad que desarmaba, y eso, más que cualquier gran gesto, le había movido el suelo. Pero justo cuando su corazón comenzaba a dar un paso hacia adelante, o tal vez a rendirse con elegancia, como suelen rendirse los corazones que se resistieron mucho, la verdad, siempre paciente, decidió irrumpir. La tormenta estalló en un rugido. La lluvia golpeó los vidrios con violencia. El viento aullaba como si intentara arrancar secretos de los muros. Y entonces, sin previo aviso, la luz se fue. Todo quedó a oscuras. Camila encendió una vela y colocó una linterna sobre el mostrador. Gordo, inquieto, se metió bajo una mesa. Daniela llegó corriendo desde la tienda de artesanías vecina, empapada, con una expresión entre asustada y emocionada. «Hay rumores», dijo, bajando la voz como si hablara de espíritus. «Alguien filtró algo del testamento. Lo están comentando en todo el barrio. Que te casaste para que Alejandro pudiera cobrar una herencia secreta. Que todo fue un montaje. Que tú eres parte del plan». Camila sintió un frío interno más potente que el viento de fuera. No respondió. No lo necesitaba. La información, más que una mentira, era una verdad incompleta y mal contada, que sonaba a traición. Porque no importaba que ella hubiese aceptado de forma voluntaria, la historia, en boca de otros, ya no le pertenecía. La puerta se abrió de golpe. Alejandro, empapado por la tormenta, entró sin aliento, con el cabello goteando y los ojos encendidos por algo más que lluvia. «Yo no dije nada», fue lo primero que pronunció. «No sé cómo se enteraron, pero no fui yo». Camila lo miró,
sin moverse. La vela titilaba entre ambos, proyectando sombras en las paredes. «¿Y qué importa si lo hiciste?», dijo ella en voz baja. Al final, era verdad. Él se acercó, despacio. El viento soplaba por las rendijas como un lamento. «No, no era verdad», respondió firme. «Sí, firmamos por una cláusula absurda. Pero si me hubieras dicho que no, igual habría renunciado. Si me dices hoy que quieres borrar todo, lo borro». Camila tembló, no de frío, sino de duda. «¿Y si yo te digo que no sé lo que siento? ¿Que no sé si esto es real o si es otra historia escrita por otros?». Alejandro la miró como si su vida dependiera de esa conversación. Se acercó más. La lluvia golpeaba con más fuerza. Gordo salió de debajo de la mesa, como si supiera que el momento era demasiado grande para esconderse. «Entonces dime eso», dijo Alejandro. «Pero que sea tuyo, no lo que dicen, no lo que quieren, no lo que esperan, solo lo que tú quieras decirme». Un trueno iluminó el local por una fracción de segundo, y en ese instante breve, Camila supo que la respuesta no estaba en su cabeza, estaba en su pecho. «Tengo miedo», confesó. «Yo también», respondió él, sin dudar. El silencio se hizo eterno. Afuera, la tormenta continuaba. Pero dentro del café, el calor de la vela, el temblor de las manos y el latido compartido entre dos personas que no sabían qué eran, pero sabían que algo los unía, creaban una calma extraña. Y entonces, justo cuando la tensión parecía disolverse en el aire, una figura apareció en la puerta. Iván, empapado, con los ojos desorbitados y una carpeta mojada en la mano. «No puedes confiar en él», gritó. «Hay algo más. Algo que no te ha dicho». La vela se apagó, y la oscuridad se hizo total. La oscuridad no fue solo física. Cuando la vela se apagó y el silencio se hizo más espeso que la tormenta, no fue solo la falta de luz lo que invadió el café, fue el peso de lo no dicho, el pánico ancestral a las palabras que cambian destinos. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió. Afuera, la lluvia golpeaba como una advertencia divina. Adentro, el aire era denso como el de un confesionario. Iván avanzó con pasos firmes goteando agua y furia. Sus ojos buscaban a Camila, pero hablaban directamente a Alejandro. «Ella no puede amarte», dijo con voz baja, rota, casi compasiva. «No porque no quiera, no porque no lo merezcas, sino porque hay algo que tú no sabes, que nadie sabe». Camila retrocedió un paso. Sabía lo que venía. Había vivido años intentando sepultarlo, negándolo, encerrándolo en el fondo de su memoria como una leyenda vieja que nunca se atrevería a pronunciar. Pero ahora, con Iván de regreso, con Alejandro frente a ella, con su propio corazón ardiendo en una mezcla peligrosa de deseo y temor, ya no podía evitarlo. «Iván, por favor», susurró, pero él ya había cruzado el límite. «Cuéntale tú», dijo, mirándola a los ojos. «O lo haré yo». Camila cerró los ojos. Gordo maulló desde un rincón, como si percibiera que algo más que una tormenta estaba por estallar. Y entonces lo dijo. «Hay una maldición sobre mi familia. No fue un susurro, no fue una metáfora, fue una declaración limpia, cortante, imposible de ignorar. Mi bisabuela, en el pueblo donde crecí, fue acusada de brujería. Dicen que enloqueció cuando su prometido la abandonó el día de su boda, que maldijo su propio linaje, que pronunció una oración frente a todos, que ninguna mujer de mi sangre pueda amar sin perderlo todo. Desde entonces, todas las mujeres de mi familia han sido abandonadas, traicionadas, o han perdido al hombre que amaban. Mi madre, mi tía, mi hermana, yo». Alejandro se quedó inmóvil. No por incredulidad, sino por la profundidad del dolor en cada palabra de Camila. No era una historia cualquiera. Era una herida viva, traspasada de generación en generación. Cuando Iván desapareció,
Pensé que era el cumplimiento de esa maldición, y cuando volviste tú, me juré no sentir nada, no dejarme llevar, porque si me enamoro de verdad, si lo hago de nuevo, tengo miedo de que pase algo terrible, que te pierda, que te lastime, o que la maldición me quite lo poco que me queda. Iván la escuchaba en silencio, no con burla, ni con escepticismo, con respeto. Él había sido parte de eso. Su partida no había sido solo cobardía, había sido también terror. Por eso me fui, admitió él, al fin. Porque yo también lo creí. Porque cuando te vi con fiebre, cuando el médico dijo que estabas mal, me acordé de esa historia. Y pensé que si me alejaba, si desaparecía, te salvaría. Camila sintió que algo en su pecho se abría como una herida nueva. Alejandro no respondió de inmediato. El trueno volvió a iluminar el local por una fracción de segundo. Y entonces, con una serenidad que nadie esperaba, dijo, «No me importa». La frase, pronunciada con una voz tan simple como una taza de café caliente, llenó el espacio como un relámpago invertido. Si hay una maldición, que caiga sobre mí. Si amarte significa arriesgarlo todo, entonces lo arriesgo. Prefiero una vida corta contigo, que una larga sin saber qué se siente tocar tu alma. Camila no supo qué decir. Por primera vez, la maldición se sintió pequeña, humana. Y la tormenta, afuera, comenzó a ceder. El día siguiente amaneció con un sol caprichoso, de esos que aparecen tras una tormenta como si no hubiera pasado nada. El cielo estaba limpio, casi burlón, y las calles de Coyoacán volvían a la normalidad. Niños jugando en las plazas, señoras barriendo hojas mojadas, músicos callejeros retomando sus canciones empolvadas. Pero para Camila, nada era normal. La noche anterior le había revelado a Alejandro su secreto más antiguo, la herida más honda, la maldición que arrastraba como un tatuaje invisible. No esperaba compasión, mucho menos fe. Pero Alejandro, contra todo pronóstico, no huyó, no dudó. Se quedó ahí, firme, y le dijo, con palabras que aún resonaban en su pecho, que no le importaba, que prefería un amor maldito a una vida vacía. Y eso, más que cualquier hechizo, la había dejado desconcertada. Esa mañana, mientras preparaba café con manos más temblorosas que de costumbre, Alejandro apareció. No entró al local como un héroe ni como un mártir. Lo hizo vestido con una capa negra, botas de lluvia azules con dibujos de patitos y un paraguas rosa con orejas de gato. En el pecho, colgado como una medalla, llevaba un collar de ajos y en la mano, una taza de cerámica con las palabras «Estoy listo para el apocalipsis, si es contigo». Camila, que se disponía a servir una taza de capuchino, se quedó congelada. Gordo, desde su rincón favorito, lo miró con desprecio majestuoso. Alejandro levantó una ceja y habló con teatralidad exagerada. He decidido enfrentar la maldición con dignidad, y con estilo, por supuesto. Camila no pudo evitar sonreír, aunque se cubrió la boca para disimular. Alejandro se acercó con pasos dramáticos, como si marchara hacia un duelo medieval, y colocó sobre el mostrador una lista escrita a mano. Plan de acción contra la maldición. Llevar ajo, por si la maldición también es vampírica. Usar botas impermeables, para no resbalar con lágrimas o tragedias. Paraguas de la suerte. Mantener el humor en alto. Amarte todos los días. Pase lo que pase. ¿Esto es una broma?, preguntó Camila, intentando mantenerse seria. No, esto es mi defensa personal contra el destino. Y si la maldición quiere pelear, que venga. La cafetería, que hasta ese momento había estado silenciosa, se llenó de risas cuando Daniela, que escutaba desde a cozinha, apareceu aplaudindo. Vários clientes habituais, que já conheciam os boatos e rumores, começaram a bater palmas também. Alguns tiraram fotos, outros filmaram. E em minutos, Alejandro se tornou viral nas redes sociais do bairro. Camila, ainda com um sorriso nos lábios, tentou fingir que não estava emocionada.
Mas dentro dela, algo já havia cedido. Ele havia escolhido a vulnerabilidade como armadura, e isso, para alguém que vinha fugindo do amor por medo, era mais poderoso que qualquer juramento eterno. Mais tarde, ao entardecer, ela o chamou para uma caminhada. Foram até o parque onde tudo havia começado, aquele onde ele caiu do cavalo e onde ela o segurou antes que batesse a cabeça no chão. O lugar, agora calmo, parecia selar um ciclo. Sentaram-se em um banco de madeira, sem dizer muito. Camila olhou para ele e finalmente murmurou: «Puede que no creas en maldiciones, pero yo sí». Alejandro no se rió. Solo asintió. «Entonces creeré por los dos en lo que sí vale la pena, en nosotros». Y ahí, sin disfraces, sin botas de pato ni collares ridículos, la besó. Un beso lento, largo, de esos que no se planean, pero se sienten inevitables. Y la maldición, si aún vivía en alguna parte, esa noche pareció quedarse en silencio. Era una mañana serena, con el sol filtrándose a través de las cortinas del café como una bendición dorada. Los vecinos ya conocían la historia. El heredero que había renunciado a todo por amor, la mujer marcada por una maldición ancestral, el ex que regresó de entre las sombras, el notario teatral y un gato con mejor instinto que muchos humanos. Las cosas por fin parecían encajar. Camila y Alejandro habían encontrado una manera de estar juntos sin condiciones, sin máscaras, sin miedo. Había tardes en las que cocinaban juntos en silencio, como si el simple hecho de compartir cucharas y migas fuera suficiente. Hacían planes pequeños, discretos, reales. No hablaban de futuro con grandilocuencia, porque el presente era demasiado precioso. El barrio los había adoptado como su pareja insignia, como prueba viviente de que el amor, incluso el más improbable, podía florecer entre toldos, café y flores marchitas. Pero justo cuando todo parecía ir viento en popa, la historia, fiel a su estilo, preparaba su última carta. Una tarde de domingo, mientras Alejandro ayudaba a reparar el toldo del café y Camila terminaba de cerrar la caja registradora, apareció un hombre vestido de traje gris, con un maletín de cuero y una expresión de quien tiene prisa pero también poder. Se presentó como el abogado internacional del Consorcio del Valle y entregó a Alejandro un documento oficial, sellado y con copia notariada. Lo que nadie sabía era que don Máximo, el abuelo, no solo había deixado uma herança secreta, também havia previsto um segundo testamento, escondido, fechado em um cofre que só seria aberto caso Alejandro rejeitasse a primeira fortuna e se casasse com alguém no aprobada por el linaje familiar. Y así fue. El documento decía, entre otras cláusulas, que Alejandro, por ter elegido el amor por encima del nombre, receberia não apenas os ativos internacionais, mas também o controle total do consórcio, com uma única condição, que ele e sua esposa, ou seja, Camila, se apresentassem diante do conselho e declarassem, diante dos antigos sócios e acionistas, que não acreditavam em maldições, e que, mesmo assim, estavam dispostos a enfrentar tudo juntos. Parecia simples, mas para Camila era uma aprobação final. No por la parte legal, no por los flashes, ni los trajes, ni las cámaras que los esperaban, sino porque decirlo en voz alta, delante de todos, era más aterrador que cualquier maldición. En el día pactado, viajaron juntos a la antigua sede do Consórcio del Valle, um edifício imponente no coração da cidade do México. Lá estavam todos. Ricarda, que tentava disfarçar a derrota com uma echarpe caríssima. Octávio, emocionado como se fosse o próprio casamento. Daniela, que apareceu sem ser chamada, com gordo nos braços, vestindo um paletó minúsculo. E os sócios da família, homens e mulheres de olhares duros e ternos ao mesmo tempo. Camila usava um vestido azul escuro, simples, mas de uma elegância que deixava claro que ela era mais que o esperado. Alejandro, de terno sem gravata, caminhava ao seu lado com tranquilidade. Quando chegaram ao palco improvisado,
O presidente do conselho perguntou: ¿Cree usted, señorita Camila Morales, en la maldición de su familia? Camila tragó saliva. Miró a Alejandro, luego al público, luego a sí misma. Sí, dijo. Crecí creyendo en ella. Vi cómo afectó a las mujeres que me criaron. Lloré por ello. Huí por ello. Todos esperaban un pero. Y llegó. Pero hoy no me importa, silencio. Porque si amar es perder, entonces perderé. Pero sabiendo que amé con todo, que me entregué, que no dejé que el miedo dictara mi vida, y si eso es una maldición, bienvenida sea. Alejandro la tomó de la mano. El consejo asintió. No hubo discursos. No hubo papeles firmados en ese instante. Solo un aplauso sincero, un gesto de aceptación y una sonrisa de Octavio que parecía guardar algo más. Porque sí, había un último detalle. No contaram a Camila que a propriedade secreta na Itália incluía um antigo café à beira-mar, com um gato branco residente. E nas cartas de Dom Máximo, deixadas ali, havia uma frase escrita à mão. El amor real es el único que rompe todas las maldiciones, pero también es el único que vale la pena vivir, incluso si es maldito. Meses después, Camila y Alejandro partiran para Italia. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.